opinión. Los sábados, como todos los días de la semana, son liberales. Tertulia Liberal. 60 minutos llenos de liberalismo, 60 minutos llenos de triunfo. Tertulia Liberal. Un espacio abierto para todos los liberales de Medellín y Antioquia. Tertulia Liberal. Maneja Alberto Escobar. Coordina el doctor Omar del Valle. Tertulia Liberal. Y que viva siempre el glorioso Partido Liberal. Bienvenidos a esta nueva tertulia liberal. En la mesa de trabajo les acompañamos a Andrés Mesa, Omar del Valle, Susana Escobar y este servidor Alberto Escobar. Hoy pues vamos a tener algunos temas de importancia, como los que tienen que ver con las declaraciones de tanto del alcalde como del señor ministro de Transporte y el señor gobernador en lo que tiene que ver con la entrega del 10º tomo de los 20 ASIVA Antioquia, y fuera de eso la sesión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que se hizo el jueves pasado en el Consejo de Medellín. De igual manera tendremos oportunidad de mirar o repasar con Andrés Mesa en qué va el caso del señor de quien fuera designado inicialmente personero del municipio de Río Negro, y fuera de eso le han hecho pues una serie de jugadas irregulares para sacarlo del camino, pero más sin embargo pues la ventana para que se dé esa posibilidad sigue abierta. De igual manera pues hombre, en el comentario de la semana nos vamos a referir pues a esa práctica que fue denunciada esta semana por parte de la Contraloría Nacional, en donde aparece involucrado el expresidente Álvaro Uribe con la toma de baldíos que anexó pues a su famosa hacienda El Ubérrimo. De igual manera pues tenemos oportunidad de dialogar con Albeiro Sánchez acerca de los alcances del acuerdo número 55, que tiene que ver con toda la regulación del presupuesto participativo. De la misma manera pues como ya lo acostumbrado, Omar del Valle nos traerá el personaje de la semana y tendremos oportunidad de dialogar con actores que tienen que ver con una propuesta de remodelación o mejor dicho prácticamente de demoler el Palacio Municipal de Caldas, lo que ha generado pues una polémica bastante amplia en dicho municipio. Con esto pues vamos, Susana, con la primera nota de apertura de este programa en el día de hoy. Hasta el próximo 20 de mayo estará abierta la plataforma llamada Una Ventana para Soñar, una feria virtual que cuenta con 8 pabellones en los cuales se pueden encontrar 100 proyectos de emprendimiento. Del total de las iniciativas, 42 son de exguerrilleros y exparamilitares, 15 de víctimas del conflicto armado y otras 21 fueron desarrolladas por personas de lugares que sufrieron graves afectaciones por la confrontación armada. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer proyectos empresariales de víctimas y de personas que hicieron parte del conflicto armado. Con ella se pretende visibilizar esas iniciativas para que haya una reinserción económica exitosa de los excombatientes a la sociedad civil. Se aliaron 8 organizaciones: Google, la Organización Internacional para las Migraciones,
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Reconciliación Colombia, la Universidad EAFIT, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Agencia Colombiana de Reintegración, Colnodo y Juventic. Bueno, recordemos entonces que en el auditorio del IDEA se produjo el jueves la entrega del 10º tomo de los 20 de Así va Antioquia. Allí se hicieron presentes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Susana nos presenta igualmente las inquietudes que allí formularon los dos mandatarios. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, expresó que el proceso de paz necesita más ciudadanía y afirmó que los alcaldes del país no saben qué ha pasado con los milicianos en las ciudades y que aún el gobierno nacional no ha entregado ninguna lista de ellos a los gobernadores. Si nosotros realmente queremos tener una sociedad en paz, más segura, tenemos que meterle más ciudadanía a la seguridad, más ciudadanos a las estrategias de acabar con la cultura de la ilegalidad. Igualmente, con ese mismo propósito, el proceso de paz necesita más ciudadanía. El proceso de paz no es un acuerdo de 20 o 30 en La Habana con las FARC. Y así pareciera administrarse, así pareciera manejarse, con celos de los que manejan toda la información y los que tienen los grandes procesos. El proceso de paz no es solamente una controversia, lo digo con respeto, entre el presidente Álvaro Uribe y el presidente Santos. El proceso de paz no es solamente un documento que se firmó entre el doctor Sergio Jaramillo y una comisión de paz con las FARC, sin ciudadanía. Para que este proceso de paz sea exitoso, necesitamos meterle ciudadanos, ponerle a que la gente respalde el proceso de paz, lo ajuste, lo critique, lo mejore y que sea exitoso. Y el proceso de paz no se puede manejar como unas gallinas ciegas, simplemente entre dos actores. Lo que está de por medio es el país, está la gente. Hoy, como lo decía el señor alcalde de Medellín, los alcaldes no saben cuántos desmovilizados de las FARC hay en Antioquia. Hoy los alcaldes de este país no saben dónde están los milicianos de las FARC, ni quiénes son. Porque un combatiente de las FARC con fusil, uno lo podría poner en el Parque del Río y se asusta, se pierde. Ellos no conocen todas estas dificultades urbanas porque han vivido siempre en el monte. Pero los milicianos son personas que planean los secuestros, que manejan las finanzas nacionales e internacionales, que comercializan la droga, que planean las tomas de los municipios, que dirigen los secuestros, se mueven muy bien en las ciudades y esa es una tarea donde los alcaldes van a tener que trabajar intensamente para saber quiénes son. Hasta hoy no tenemos ninguna lista de los milicianos de las FARC y es conveniente que los gobernadores, a pesar de que el señor presidente de la República hace cerca de 60 días dio la orden de que se entregaran las listas de los milicianos de las FARC a los gobernadores, no tenemos ninguna lista. Dio la orden que se entregaran los nombres de los guerrilleros desmovilizados caracterizados, no tenemos ninguna lista. La sociedad no conoce ninguna lista de las armas que entregaron las FARC o que van a entregar. El proceso de paz necesita ciudadanía.
necesita que la sociedad lo sienta, lo conozca. Mientras más misterios guardemos sobre el proceso de paz, más dificultades va a tener el proceso. En Medellín, 72.000 familias no cuentan con agua potable. Con el programa Unidos por el Agua, la Alcaldía de Medellín y EPM esperan conectar a 42.000 familias para el 2019. En temas de agua potable en Medellín, tenemos todavía 72.000 familias que no tienen conexión a agua potable en la ciudad de Medellín. Cuando nosotros hablamos de equidad, cuando nosotros hablamos realmente de respeto y de que tenga una empresa 100% pública, lo primero que tiene que hacer es intervenir ahí. Y ya arrancamos. Hace unos 15 días hacíamos unas brigadas en Villatina, ya arrancan las diferentes zonas, La Honda, La Cruz, diferentes zonas de la ciudad, y terminando nosotros el 2019 tendremos que haber conectado 42.000 familias que no tenían agua potable. Y ya arrancamos, ya el programa se llama Unidos por el Agua. Estas inversiones harán que estemos todos cada vez mejor. En Medellín, Federico Gutiérrez afirmó que es necesario reorientar los objetivos y las responsabilidades del área metropolitana para que se visibilicen sus acciones como autoridad ambiental. El área es una entidad que queremos, es una entidad importante. Los recursos del área, el 83% de los recursos vienen de Medellín. Unos recursos de sobretasa ambiental que van al área y otros recursos de unos aportes voluntarios. Hemos hablado con los alcaldes de hacer un ejercicio de reorientar el área metropolitana. No es criticar ni mirar para atrás. Por supuesto, ha ido abarcando muchos temas, queriendo ser articulador metropolitano, y eso es bueno. Pero, ¿qué tan importante es que al momento que aborde tantos temas, descuide los temas más importantes para los que fue creado, que es el tema ambiental, el tema de la articulación de recursos y de obras metropolitanas, el tema de planeación y específicamente el tema de autoridad en transporte? Son los 4 objetivos principales, y por supuesto que hay uno que hemos negociado con los alcaldes del área, que es sin negociar, que es articular la seguridad. Pero el área no puede ser un árbol de Navidad al que cada quien le ponga su moño y su bola, porque cada vez se dispersan más las responsabilidades. El área lo que vamos a hacer es que cada vez se fortalezca más, apoyar la labor que viene haciendo Eugenio Prieto dentro del área como un buen líder, entendiendo que tiene ahí unas responsabilidades importantes, y que hoy lo que la gente quiere ver es, ya la gente no quiere ver más diagnósticos, ya la gente lo que quiere ver son acciones, y eso es lo que tiene que pasar. Cuando hablamos de una crisis ambiental, las acciones se tienen que ver, y si el área tiene la autoridad en medio ambiente, pues se tiene que notar esa autoridad. La ciudad no quiere ver más carros, chimeneas por Medellín y por el área metropolitana, y ahí es donde el área se tiene que dedicar a eso. Al año pasado habían solo 6 puntos de control. Después de la primera crisis aumentamos a 20 puntos de control, que son insuficientes. El área metropolitana como autoridad ambiental tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos que no vamos a tener más chimenea rodando por la ciudad de Medellín, no más volqueta chimenea, no más camiones chimenea. Tenemos que hacer un esfuerzo absolutamente importante. Bueno, esas fueron, digamos, los planteamientos que presentaron tanto el doctor Luis Pérez como el señor alcalde Federico Gutiérrez en este importante evento. Quisiera saber si aquí en la mesa de trabajo, Omar, Andrés, tienen alguna inquietud frente a esos planteamientos, que me parece que por lo menos en los del doctor Luis Pérez yo tengo pues una pequeña diferencia, y es de que hacer públicos listados en medio de donde existen unas fuerzas bien oscuras de ultraderecha. Recordemos que hace poquito el presidente de FADEGAN, refiriéndose por ejemplo al asunto de tierras, dijo que si aquí se presentaba esa ley de tierras y eso salía adelante, prácticamente iba a haber un arrancón desde el sector privado, y esos arrancones nosotros los conocemos que paran en paramilitarismo. Sin duda existe una total ignorancia por parte del gobernador de Antioquia frente al proceso de paz, un desconocimiento y que lo único que busca es torpedearlo, como lo ha hecho realmente desde que se firmaron los acuerdos. El hecho, por ejemplo, de que solicite
lo que dice Alberto y lo que acabamos de escuchar, el listado de los desmovilizados es totalmente absurdo, peligroso, sobre todo cuando conocemos cifras del Ministerio de Defensa que habla de que cada 2 días se está asesinando un líder social, que generalmente son líderes sociales de izquierda. Es decir, hay unos asesinatos sistemáticos que los hemos hablado mucho en esta tertulia liberal frente a los líderes populares y de izquierda, sobre todo que se asocian pues con la guerrilla y los vienen asesinando, muy parecido de alguna manera a lo que fue el exterminio pues, de la UP, Unión Patriótica, en los años 80, donde también los entes gubernamentales decían que no estaba pasando nada y que no había ningún tipo de exterminio, y hoy vemos como cada 2 días, 2 días y medio son asesinados líderes sociales. Entonces, si se publican los listados de quienes se vienen desmovilizando, de los más de 7.000 guerrilleros que se acaban de desmovilizar de las FARC, pues sería bastante riesgoso y es peligroso para la reincorporación. Ahora, frente a lo que dice el alcalde Federico, sin duda es un llamado de atención al área metropolitana, que anda muy dedicado al lobby y a los medios de comunicación y a tomarse la foto el doctor Eugenio Prieto en cuanto a inauguración hay, donde ni siquiera el área tiene nada que ver, cuando hoy la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, que es la que se supone el área metropolitana debe de dar las directrices para el manejo ambiental y en movilidad, básicamente no lo viene haciendo. Entonces tenemos una crisis ambiental y el área metropolitana, como muy bien lo dice el alcalde, brilla por su ausencia en soluciones. Hay muchos diagnósticos y el área metropolitana es experta en dar diagnósticos, pero pocas soluciones se ven. Y uno sale enseguida seguramente salimos aquí por San Juan y vamos a ver los grandes tacos, los problemas de movilidad que hay en todo el Valle de Aburrá. Y el área metropolitana, el doctor Eugenio Prieto, sigue solamente asistiendo a eventos donde nada tiene que ver. Eso sí, yo sí soy partidario de que en algunos temas se tiene que hablarse a nivel metropolitano, como es el asunto de la seguridad, el tema de la paz, porque esos son temas que nos afectan. Sin embargo, vemos muy desenfocado al director del área metropolitana. Hombre, realmente el caso concreto de los excombatientes es bastante delicado, porque seguramente las listas hay que hacerlas necesariamente, porque es un arma de doble filo, porque el gobierno tiene que colaborar con ellos, incentivarlos también, motivarlos y protegerlos, entonces requiere conocer las personas, pero eso hay que manejarlo con mucha reserva, con bastante reserva, porque eso no puede ser voz populi, que fulano, perano, sutano, más ahora que tenemos la mano negra en Colombia. En este momento estamos viendo matar gente porque reclaman las tierras, porque la reforma agraria de la FORI, como lo decían estos días, él no quiere que se haga agrario, que partamos de cero otra vez. O sea que una persona que esté reclamando las tierras que le quitaron en otro momento, ya, el tipo ya lo asesina prácticamente. Entonces yo creo que si vemos, y no hay protección en ese sentido, y las derechas del país tan fuertes que hay en este momento, que son guerreristas prácticamente, es muy peligroso. Por eso mucha prudencia tiene que tener el gobierno nacional, mucha reserva, y seguir adelante con el plan que han llevado ya en este momento. Y sobre todo esta semana que se conoció como el expresidente Uribe y otra serie de exministros de Agricultura vienen haciendo una acumulación de tierras de manera ilegal. Y más conocido en el caso del doctor Uribe, el ubérrimo en Córdoba. Pero el supernotario, el anterior supernotario, Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Enrique Vélez. Jorge Enrique Vélez acaba de decir que no hay nada ilegal, que en el año 94 no había nada de problema, que eso era legal en ese entonces. Entonces hay que mirar a ver quién tiene la razón antes de nosotros insinuar algo. Sin duda aquí hay una acumulación de... No, yo sí le creo a la Contraloría y le creo que aquí hay una acumulación ilegal de tierras, pues. Ya que eso lo hayan lavado y hayan hecho cualquier cosa con ello, pues es un tema diferente. Don Omar, yo no comparto el asunto, hombre, del listado. Es que recordemos que aquí en la Comuna 13 también se movilizaron algún frente de las autodefensas. Sí, pero no publicaron listados de nada. Sí, no los publicaron, pero si usted va y mira los listados, eran jóvenes que ni siquiera están involucrados en el conflicto, y eso es lo que está haciendo ahora la FARC.
Yo tengo amigos en Anorí que los estaban diciendo que venga, muétese a la lista para desmovilizarlos y si era gente de bien. Es que lo que necesitamos saber si realmente los que se van a desmovilizar son guerrilleros y no gente del común. Ese es el peligro, es que necesitamos saber quiénes son. El peligro lo hicieron, eso ya es paramilitarismo. La vez pasada recogieron en Urabá, en apartado de Mutatá, en David, en Chigorodo, gamines, y lo metieron como paramilitares. Cuidado con eso, que eso ocurrió, pero con el paramilitarismo. Y hoy también con la guerrilla está sucediendo lo mismo, porque el caso que está pasando en Anorí, eso no es extraño. O sea que hay que mirar y verificar que esos listados realmente sí sean los que se vayan a desmovilizar, no gente buena como ocurrió en el pasado. Está bien la denuncia, pero que se investigue. Pero vamos a asegurar eso. Por eso necesitamos ver quiénes son. Pero a mí no me parece que los listados deban ser de público conocimiento. No, eso que lo maneja el Ministerio de Defensa y la ONU. Lo deben manejar los organismos del Estado. Claro. Es más, ni siquiera los alcaldes que no tienen nada que ver con las zonas de desmovilización deben conocer la política nacional del gobierno nacional. Y además son temas de seguridad, ¿no? Es que lo que decíamos acá, que es muy peligroso esos listados, porque si bien es cierto lo que dice Albeiro, que en el proceso de desmovilización de las AUC se metieron ahí gente del común y todo esto para ganarse los subsidios famosos, porque a eso sí les pagaban un salario. Recuerdo yo que en esa época, estamos hablando del 2002, 2003, les dan hasta 600, 700 mil pesos mensuales a los desmovilizados de las AUC. Además, porque eso no fue un proceso de paz, eso es lo que fue lo que dice Albeiro, una desmovilización. En cambio acá sí hay un proceso de paz integral y que es muy distinto pues a esa guachafita que fue el proceso de paz con las autodefensas en el proceso lo que se llama justicia y paz. Ahora, es un tema de seguridad, yo también creo que hay que cuidarse de eso, que el gobierno no permita que haya gente que no tiene que ver nada con la guerrilla, también, sí, que se meta, y si esas denuncias son ciertas, pues hay que hacerlas, y que sea la ONU, que es el órgano verificador internacional, garante, que lo haga, que verifiquen. Y además hay muchas formas de verificar, es que los guerrilleros es muy diferente al sistema como funcionan los paramilitares, porque la guerrilla funciona distinto, eso no es un sistema jerárquico, organizado, no es como los paramilitares, pues que eso es bastante distinto, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo aprovecho y quiero saludar y darle la bienvenida aquí a la mesa principal al concejal de Sabaneta, Juan Carlos Bustamante, también quien ha sido presidente de ese consejo, yo creo que en varias oportunidades, el año pasado. Doctor Andrés, 2 periodos he sido presidente, el año pasado. Y también precandidato a la alcaldía de ese importante municipio del sur del Valle Aburrá, y con quien enseguida estaremos abordando unos temas importantes. Ya que llegamos al tema de los saludos, hay que recordarles hoy que El Espectador está cumpliendo 130 años. El Espectador nació en Medellín en 1887 y fue fundado por don Fidel Cano. Es uno de los decanos de la prensa nacional y del Partido Liberal. Y nació en Medellín. Sí, señor. Que es lo más importante. No en Bogotá. En Medellín y casi lo extermina, lo acaba Pablo Escobar a punta de bombas. Y Rojas Pinilla también lo cerró, no se preocupe. Bueno, de todas maneras, como hecho importante, dentro del acto de la entrega de ese tomo 10 de los 20 de ASIVA Antioquia, quiero destacar que en nombre del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos se hicieron presentes en este acto el presidente del Directorio Liberal de Antioquia, su señor padre Bernardo Guerra Serna, y la esposa de doña Lucía Hoyos. A propósito de ese libro, pues allí aparece precisamente el concejal Bernardo Alejandro Guerra en una de sus entrevistas, y a una de las preguntas que le hacen, que es la siguiente: doctor Bernardo Alejandro, ¿por qué es tan latente y visible hoy el tema de corrupción que ha existido en la historia de Colombia? Y él responde: porque los hechos han tocado unos sectores que duelen mucho. Robarle a la salud, robarle a la educación, robarle a los servicios públicos, a los problemas de saneamiento ambiental básicos, acueductos, alcantarillados. Eso le duele a la gente. Y lamentablemente allí se ve inmiscuida una red entre sector público y privado, pero aquí se condena públicamente solamente al que está en el sector público. Al privado se le esconde. Ahí pues es más o menos a nivel general, y sería muy interesante que los que tienen oportunidad de acceder a este texto lean la entrevista completa.
Por el momento vámonos a un pequeño corte y regresamos a continuación a esta tertulia liberal. Señor alcalde nos hablaba de dos cosas. Uno, la inversión en el sistema estratégico de transporte para el metro aéreo de Picacho, el cable aéreo de Picacho, y para la 80. Esos dos proyectos están siendo estudiados por parte del Ministerio de Transporte. Este es un tema de aval fiscal nacional, pero sí le dijimos a Medellín, oigan, de los sistemas estratégicos de transporte en el gobierno del presidente Santos se han invertido 10 billones de pesos, 600.000 millones de pesos han sido en Medellín para las estaciones, para las troncales, las pretroncales, los patios y varias cosas. Se han invertido casi 600.000 millones de pesos en Medellín y vale la pena decir que seguimos firmes con estos sistemas. Yo le doy la viabilidad técnica desde el Ministerio de Transporte a los proyectos. En mi ministerio no están los recursos, pero sí está el aval técnico y por supuesto cuentan con ese aval técnico para ser presentado en el resto del gobierno nacional. También hablamos del tema de contaminación en Medellín. Este es un tema clave. Uno de los puntos es que tengamos un buen sistema estratégico de transporte o masivo de transporte como el que tiene Medellín, pero vienen más cosas. Primero, me pedía al alcalde que la chatarrización fuera modelo en Medellín. Este año el Ministerio de Transporte cuenta con algo así como 150 millones de pesos para la chatarrización de vehículos de carga de más de 10.5 toneladas y de más de 25 años. Podríamos hacer una revisión para que de esos vehículos, que seguramente 150 millones de pesos a un promedio de 40 o 50 millones, son algo así como 3.000 vehículos este año, pues podríamos hacer el ejercicio para que el 20 o el 25 o el 20 o el 15 o el 20%, vamos a estudiarlo, de esos vehículos sea para Medellín. Esto es para todo el país. Si esos vehículos son específicos para Medellín y hacemos un mecanismo compartido con la alcaldía de Medellín, podríamos chatarrizar muchos de esos vehículos que pasan por el Valle de la Aburrá y así bajar la contaminación. También hablamos de poner como modelo los sistemas eléctricos de buses, por ejemplo. Varias empresas mundiales, a raíz de lo que está pasando en Medellín, se han interesado en venir a Colombia para empezar a montar este tipo de tecnología. Yo recibiré unos de esos empresarios la próxima semana y he invitado al gobernador que se interesó en el tema y al alcalde, por supuesto, para que hagamos la reunión con esos empresarios a ver si de pronto, porque lo que estamos pidiendo no es que lleguen más carros, muy bueno, que lleguen buses eléctricos al país, pero lo que estamos pidiendo es que eso se vuelva una industria colombiana, que se ensamblen, que se monten en Colombia para que el recurso que aquí eso mueva también la economía y podría ser una posibilidad de que esto se dé en Medellín. Y temas como por ejemplo el túnel del Toyo, que fue una de las preguntas que hacía el alcalde, es claro que el gobierno nacional ya comprometió con aval fiscal 540.000 millones de pesos. 500, eso es la mitad del proyecto, 540.000 millones de pesos para el túnel del Toyo. Y la única pregunta, y que me pareció muy acertada que hizo el señor gobernador, fue sobre los proyectos, las regalías. ¿Cómo hacemos para que eso sea más fácil, se descentralice? Pues, ¿qué hice yo? En el Ministerio de Transporte tenemos 16 personas, antes teníamos 6, ahora 16 personas destinadas solamente a atender los proyectos de regalías de las regiones colombianas. Pero hace un mes el gobernador me pidió que le sacara adelante los proyectos, tenía represados como 10 proyectos en el ministerio, se los sacamos en una semana. Ya los proyectos de regalías de la gobernación de Antioquia están aprobados, pero la idea es que vayamos por el territorio nacional, esto no puede ser solo para Antioquia, tratando de buscar que los 12 billones de pesos que están en proyectos de regalías, pues de infraestructura se ven mucho, eso es lo que más pide todo el mundo. Entonces, si ahí vamos a pedir proyectos de vías terciarias, de vías departamentales o de vías de cualquier tipo de conectividad, estoy listo para que mi equipo no viabilice. Claro que los puede viabilizar, sino, no solamente eso, sino también para que construya los proyectos con los gobernadores de Colombia, muy especial en esta región. Bueno, estas declaraciones del ministro del Transporte se producen en el marco de la reunión que se celebró de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, para resaltar de todo lo que dijo. Mire, hay 12 billones de pesos de regalías atrapados sin proyectos en este momento, existiendo cantidad de problemas a nivel nacional. Entonces, es un llamado de atención pues a todos los mandatarios locales, seccionales y demás, para que se puedan poner pilas, porque es que si hay 12 billones de pesos atrapados, no entendemos entonces por qué, por ejemplo, las vías terciarias de muchos de los municipios están
en el estado calamitoso y lamentable que hay, o sea, hay que hacer gestión. Otro anuncio importante, la semana entrante invitó al alcalde de Medellín y al gobernador para que lo acompañen en Bogotá a una reunión donde se van a escuchar empresarios que desean montar una ensambladora, y una de las que quiere el ministro para ensamblar vehículos eléctricos es de que de pronto eso se haga acá en Medellín. Me parece que es un anuncio bastante interesante. Pues Alberto, sí, pero no. Es decir, muy bien esos anuncios del señor ministro de Transporte a nivel nacional, pero yo creo que el gobierno nacional está en deuda con Antioquia y sobre todo con Medellín, en el tema del tranvía de la 80, donde ya el municipio de Medellín tiene los recursos. Después de la venta de Isagen, tiene más de 600.000 millones ahí en caja para iniciar con ese proyecto. Y el gobierno nacional no ha querido hacer los aportes. Igualmente en el tema del metrocable al Picacho, donde hacen falta 70.000 millones de pesos y el gobierno nacional se está haciendo el de la vista gorda. Entonces yo veo que eso es muy gaseoso. Eso irse a reunir con empresarios y gente así, pero eso no es nada concreto. Lo que se necesita en la ciudad de Medellín es que se haga la inversión precisa de esos recursos que está pidiendo, y que muy bien lo pidió el alcalde de la ciudad de Medellín en la reunión esta que hubo en el IDEA con los 80 de así y los 20 de Antioquia, donde estuvo pues Alberto Escobar. Entonces me parece importante que seamos más precisos en eso. Eso sí, los alcaldes no saben gestionar. Esos 12 billones de pesos que están ahí en caja sin utilizarse es porque los alcaldes no se les enseña o no saben, o de pronto se dedican a hacer lobbies, pero lobbies innecesarios. Yo he escuchado de proyectos en el tema de víctimas, en el tema de posconflicto y de paz, donde hay millones, miles de millones, y por no saber presentar los sistemas en MGA, por ejemplo, que es el sistema que se usa por parte de la Dirección Nacional de Planeación, se pierden esos recursos, que son recursos que se van quedando ahí y ya pasan para vigencias futuras o simplemente hacen parte del superávit del gobierno nacional. Bueno, pero de todas maneras, aquí hay una cosa que dejó también muy clara el ministro del Transporte, y es, mire, al ministro del Transporte le corresponde dar el aval técnico para el desarrollo tanto del tranvía de la 80 como para el cable del Picacho, y él dice que desde esa cartera no hay ningún problema, que la gestión para los recursos se tiene que hacer vía Ministerio de Hacienda. Es que es lógico, porque es que el Ministerio de Hacienda es el que tiene los recursos. Y por ejemplo, yo sé que ya el gobierno nacional dijo, cuando hablaban del famoso tranvía que del 80, que se olvidaran de eso. Pero no había recursos para eso. O sea que si no cuenta con el Ministerio de Hacienda, es votar corriente. Yo no sé a la gente tonta que dice pues que este gobierno es chavista y que es de izquierda, profar. ¿Se dieron cuenta de la noticia de esta semana? El gobierno nacional decidió hundir el proyecto que reformaba nuevamente las horas extras, que fue una promesa de campaña del gobierno Santos, fue una promesa, y quienes le hicimos campaña al proceso de paz y también al gobierno de Santos para que nos metiera esa ultraderecha uribista, nos sentimos también preocupados por eso y traicionados de alguna manera, porque entonces votamos por Santos porque él hizo la promesa también de que iba a recuperar las horas extras. Recordemos que el expresidente Uribe, de una manera pues olímpica, dijo que la noche empezaba a las 10 de la noche y que a partir de las 10 de la noche se generan los recargos nocturnos y las horas extras. Entonces este gobierno, en un proyecto de ley que presentó la bancada liberal en el Congreso, en eso hay que reconocerle al Partido Liberal, presentaron un proyecto donde nuevamente a partir de las 6 de la tarde se origina la hora extra y el recargo nocturno. Y esta semana, por disposición del ministro de Hacienda, decidieron hundir el proyecto. El premio Nobel de Paz juega dos caras, así de sencillo. En ese tema sí, Albeiro, en eso sí te doy la razón. Dios y con el diablo. En eso sí te doy la razón. En eso sí te doy la razón. Cara, el premio Nobel de Paz le interesa es que al hundir el proyecto de acuerdo, al proyecto de ley que le pagaba las horas extras a los trabajadores, es en contravía del proletariado, del pueblo. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿dónde está la paz que quiere perduradera en este estado? No creo, lo dudo mucho. Alberto, bueno, entonces, a ver, hoy ha venido como invitado pues a la mesa de trabajo el concejal de Sabaneta, que muy amablemente pues Andrés nos ha presentado en el día de hoy, y queremos escuchar de viva voz del concejal
en este momento cuáles son, digamos, las inquietudes fundamentales que hay en Sabaneta. Yo, por ejemplo, veo con mucha preocupación que hay una actividad constructora de vivienda completamente desmesurada a mi manera de ver, y qué tipo de obras adicionales y sobre todo para albergar allí nuevos estudiantes con escuelas, colegios, etcétera. Yo veo que es un cuello de botella lo que se está generando allí a nivel social bastante delicado. ¿Usted qué nos puede comentar? Doctor Alberto Escobar, primero que todo darle las gracias por invitarnos a su programa Tertulia Liberal. Saludar también en especial al doctor Andrés Mesa, a Susana Escobar, a Omar del Valle, al doctor Carlos. De verdad que para mí es muy grato estar en su programa Tertulia Liberal. Hablar de Sabaneta, de verdad que hoy es para mí muy grato, porque he vivido toda la vida en este municipio, nací allá, y es un municipio que queremos venderlo a todo el país como un buen vividero. Nadie quiere que hablen mal de su municipio, y usted tiene toda la razón, doctor Alberto. Sabaneta creció muy rápidamente, urbanísticamente, y fue un crecimiento desorganizado que tenemos que reconocer, que hoy nos está trayendo muchísimos problemas. Sabaneta hoy tranquilamente puede estar llegando a los 100.000 habitantes, apenas 15 kilómetros cuadrados, y se está sintiendo la problemática en temas de movilidad, en temas de seguridad, en temas de educación. Como usted bien lo dijo, hoy tenemos problemas de hacinamiento en los colegios, de falta de cupos, donde los rectores lo han manifestado, sienten ese hacinamiento en sus aulas, y todos estos problemas hoy los tenemos que atender con mucha responsabilidad. Se viene la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial nuevamente para el municipio, afortunadamente, donde vamos a tener que darle un control. Hay que reconocer que hoy tenemos un secretario de planeación actual que le está dando un orden. Los constructores a veces se incomodan. Nosotros recibimos unas licencias aprobadas que, usted bien lo sabe, doctor Andrés, son unos derechos que ya ellos tienen adquiridos, y los constructores han tenido que recibir de parte del secretario de planeación actual unos tatequietos, porque muchos de los constructores hoy tienen que cumplir con la normatividad urbanística, los parqueaderos, el tema del equipamiento. Todo esto que hoy nos está afectando es una realidad en nuestro municipio. Juan Carlos, bueno, en esa realidad política es muy importante ubicar a los oyentes. ¿Quién es hoy el alcalde de Sabaneta? ¿De qué partido es? ¿Cómo está la coalición en el consejo? Usted como concejal liberal, hay que decirlo, Juan Carlos es un concejal liberal, este es tu segundo o tercer periodo en el consejo, con una gran gestión. ¿Cómo está el panorama político en Sabaneta, el alcalde, su gestión? ¿Cómo es tu evaluación de él en el primer año y medio de gobierno? Perfecto, Andrés. Sí, este es mi cuarto periodo ya como concejal. Yo llevo 13 años consecutivos en el Consejo Municipal. Estoy ejerciendo el cuarto periodo. El alcalde actual es del Centro Democrático. Hay una coalición de gobierno que lo acompañamos actualmente. El Partido Liberal con 2 concejales. El Centro Democrático tiene 3 concejales. También nos está acompañando un movimiento de firmas llamado Soy Sabaneta, y otros concejales que también lo acompañamos en su gestión, y una oposición que la ejerce el Partido Conservador. ¿Cómo va la actual administración, Andrés? Hay un alcalde que quiere hacer bien las cosas, todo hay que reconocerlo. Iván Alonso es un educador, fue secretario de Educación del municipio de Sabaneta, un amante del municipio. Él quiere hacer todo el trabajo por nuestro municipio. Lo que sí le estamos exigiendo es a los secretarios, a los quienes lo acompañan, que a veces no han estado al nivel de la exigencia de ese alcalde. Un alcalde que se levanta a primera hora de la mañana, 5 de la mañana, se acuesta a 11, 12 de la noche, a veces hasta la 1 de la mañana, tratando de hacer las cosas bien por el municipio. Pero hay secretarios, hay directores que a veces no están a la altura de la administración. Sabaneta tiene mucho por hacer, y
necesita un buen equipo de trabajo el alcalde. En eso sí hemos sido sinceros y en las reuniones que hemos estado con él se lo hemos dicho con toda la sinceridad y hoy lo tengo que manifestar también con toda la tranquilidad. En ese sentido, Juan Carlos, ¿cuáles son las problemáticas que usted como concejal ha afrontado y las propuestas que se vienen haciendo desde el Consejo Municipal para superar estas dificultades? Muy importante lo que decía ahorita Alberto, aquí es conocido el tema del área metropolitana frente pronunciamiento frente al otorgamiento de licencias urbanísticas, porque como bien lo decías al inicio, Sabaneta es uno de los municipios más pequeños del país. Yo no sé si sea el más pequeño. El más pequeño del país. 15 kilómetros. 15 kilómetros del área. O sea, es muy pequeño y uno ve una expansión o mejor, una abundante construcción de edificios. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo en varias oportunidades, de reunirme con Juan Carlos y parte de su equipo de trabajo que lo apoya en esta gestión, y Sabaneta está creciendo mucho hacia arriba. Entonces, ¿cuál es esa regulación? ¿Cuáles son las problemáticas? Usted nos menciona el tema del hacinamiento en los colegios, eso es muy grave y muy importante también. ¿Y cuáles son las dificultades, pero las soluciones también que se vienen planteando desde el Consejo Municipal? Correcto. Sabaneta ha detectado unos problemas, como bien lo manifesté ahorita, que son las prioridades de nuestro municipio. Uno, el tema de la movilidad. Tenemos muchísimos problemas de movilidad, y para contextualizar y ustedes más o menos logren entender, hoy Sabaneta tiene un presupuesto de 139.000 millones de pesos para este año, para la vigencia 2017 aprobados, y una vía como la 43, que es la antigua vía de Sabaneta Envigado, nos puede costar a nosotros más de 100.000 millones de pesos. Entonces, prácticamente una vía que hoy Sabaneta la necesita y que está proyectada, equivale a un porcentaje muy alto de nuestro presupuesto, donde hay que hacer muchísima gestión para poder ejecutar una obra, por ejemplo, de esta magnitud. Otra obra como la ampliación de la 77, que la necesitamos a gritos, también es una obra costosísima. En este momento ya se están haciendo la compra de predios para lograr que ese puente que se construyó muy bonito y muy importante hoy en la movilidad, como es el puente de la 77, que fue inaugurado hace unos meses atrás, necesitamos ampliar esa vía donde desemboca el puente, porque hoy está colapsando la movilidad en ese sector. O sea, se nos presentan necesidades permanentes, pero en el tema de movilidad las estamos atendiendo, y esa es una de las mayores quejas de la gente que vive en Sabaneta, porque las personas que compraron en Sabaneta como mínimo traen un vehículo. Las personas que hoy viven en nuestro municipio, que son estrato 4, estrato 5, mínimo traen 1 o 2 vehículos al municipio, y el colapso de movilidad es impresionante. En el tema de seguridad, que también quisiera tocarlo, ayer, por ejemplo, el comandante de la Policía Metropolitana nos dio una buena noticia. Se abre el 7º cuadrante de nuestro municipio y un refuerzo en policía, que Sabaneta tiene apenas 70 efectivos de policía, que es insuficiente para una población que, vuelvo y repito, vamos a llegar a 100.000 habitantes. En escasos 2 años Sabaneta va a tener más de 100.000 habitantes. Y en el caso de las construcciones también, hay licencias aprobadas que se les está haciendo un debido control. Se han paralizado varias obras de construcción porque no estaban cumpliendo con los requisitos exigidos por las normas urbanísticas. El plan básico de ordenamiento territorial lo vamos a tener que revisar y volver a lo de antes, a regular las construcciones de 5 pisos. ¿Por qué no? Tenemos que asumirlo, y no tengo temor en decirlo aquí, pues en este medio, cuál va a ser mi posición frente a ese tema. Vamos a tener que ser muy drásticos, porque o si no, Sabaneta va a tener un hacinamiento muy fuerte y va a ser una ciudad invivible. El tema de los establecimientos educativos, se van a construir en Sabaneta con una buena gestión, unos nuevos establecimientos educativos. Por ejemplo, en el sector de María Auxiliadora se va a construir una nueva planta educativa con todos los acondicionamientos. En las otras instituciones se van a construir nuevas aulas con gestión con el gobierno nacional, y yo creo que aquí vamos a poder disminuir este problema y atender el problema de los cupos en los establecimientos educativos públicos. Juan Carlos, generalmente en cada municipio hay 3 rubros de impuestos que son los que manejan casi el 80%, 90% del presupuesto total. Caso concreto, el predial, industria y comercio, y posiblemente Sabaneta le agrega rodamiento porque tiene Secretaría de Tránsito, creo. ¿Cómo se comportan estos ítems del presupuesto? Sí, Sabaneta
era un municipio en sus inicios, ustedes bien saben que Sabaneta era corregimiento del municipio de Envigado, Envigado. sí. Allá en el año de 1968 Sabaneta se erigió como, por ordenanza departamental, como municipio. Nosotros somos hijos del municipio de Envigado. Sabaneta sí inició en sus primeros años como un municipio industrial de obreros. Empresas como Electroporcelana Gama, Cerámica Sabaneta del grupo Corona, Ponquerramo Sabaneta, Gravetal, Curtimbres, todas estas empresas tenían muchos sabaneteños. Eso le tocó mucho a Alberto y a Omar. Sí, claro, ellos son catanos de la época. Por ejemplo, mi papá, pensionado de una de esas empresas, y logró conseguir su casita gracias a la empresa, ¿cierto? Entonces, es bonito recordar eso. La gran parte de los ingresos del municipio eran por el concepto de industria. Hoy, el comportamiento nos muestra que Sabaneta se ha convertido donde el impuesto predial es uno de los ingresos más importantes. Lo está equiparando, el de predial está equiparando el impuesto de industria, el de predial está equiparando el de industria y comercio. Están entrando en unos mismos. ¿Y la cultura de pago qué tal en Sabaneta? Es buenísima. La gente paga. La gente es muy juiciosa para pagar, pero ¿qué nos está mostrando entonces esto? Que Sabaneta está entrando en una vocación habitacional, y eso más que una bondad va a tener muchos problemas, porque todos esos habitantes tenemos necesidades, y yo lo he dicho en el Consejo Municipal, puede que muchas de esas personas tengan su piscina, su cancha de fútbol sintética, su gimnasio, pero luego esas personas están demandando educación, salud, los servicios necesarios, y en la medida en que se incremente la población, pues necesariamente hay que también aumentar la oferta pública en salud, educación, por supuesto. Entonces es la relación que yo hago, la relación costo-beneficio, es más el costo que el beneficio. Es que la mera 43 nos vale más de 100.000 millones de pesos, es un presupuesto casi que de un año, del 2017. Pero en eso el área metropolitana a usted les da unos recursos, ¿no? El área metropolitana hay una buena relación con el alcalde y nos está ayudando, con el municipio de Envigado ahorita. Nos vamos a unir todos para asumir el tema, por ejemplo, de la 43. De la 77 el área metropolitana se manejó excelentemente, todo hay que decirlo, que gran parte de los recursos de la construcción del puente de la 77 fueron con recursos del área metropolitana. Un gran aporte nos hizo el área metropolitana. Bueno, Juan Carlos, los constructores tienen en Sabaneta, me imagino como acá en Medellín, que compensar con lo que se llaman las obligaciones urbanísticas. El ritmo de construcción que hay allá y el volumen sí retribuye en parte algo de esas compensaciones urbanísticas, y las pagan oportunamente, por ejemplo, para emprender esas obras de tipo común, como es la 43 que usted menciona. Sí, muchas gracias por esa pregunta, Alberto, que fue tema de campaña. ¿Cómo fue esa bonanza urbanística en el municipio? Porque Sabaneta prácticamente tuvo una bonanza que no supimos aprovechar. Esa bonanza se está acabando. Todas esas construcciones debieron compensarnos a nosotros, tanto en impuestos como en la parte de la compensación, del equipamiento. Hoy, Sabaneta, la pregunta que nos hacíamos en campaña era cómo deberían de pagar esas compensaciones. La ley permite que se hagan en dinero o en especie, pues materialmente. O materialmente, correcto. Y pues en el gobierno anterior se hizo de esa forma, en los dos gobiernos anteriores. Se compensó, por ejemplo, con el centro día del adulto mayor, que es un centro espectacular. No sé si ustedes lo conocen, es una obra majestuosa que tenemos para el adulto mayor. Necesitamos 2 cupos. Necesitamos 2 cupos ya para vamos a estar. Y es un gran equipamiento. Pero bueno, la gente se preguntaba, listo, muy bien, grandes obras, pero sí compensaban todo ese desarrollo urbanístico que ha tenido el municipio. Hoy el alcalde, y en su campaña así lo propuso, que lo hicieran más en dinero, que se volviera más real, para él poder hacer el tipo de obras que necesita el municipio. Yo creo que nos hemos quedado corticos, a pesar de que se han hecho obras importantes. Yo creo que el equipamiento se ha quedado corto. Sabaneta hoy, en sus niveles de equipamiento, tiene no más de 5 metros cuadrados por habitante de espacio público, cuando la Organización Mundial de la Salud habla mínimo de 15 metros cuadrados, 16 metros cuadrados por habitante, y estamos muy por debajo de la media nacional. Sabaneta
El país puede estar muy encima de los 5 metros cuadrados por habitante y Sabaneta no ha logrado, yo estoy completamente seguro que hoy Sabaneta no tiene más de 5 metros cuadrados de equipamiento por habitante. Concejal, le hago una pregunta muy poco, por decirlo no ético. En el tema de corrupción, ¿ustedes cómo se encuentran en Sabaneta? Es que cuando usted me menciona que es mejor el dinero que la especie, que el material, porque cuando los recursos los entregan en dinero, pues la corrupción ahí mismo sale a flote. Eso no es, en todo municipio no falta el tema de corrupción. ¿Cómo se encuentra usted en tema de corrupción en su municipio? Bueno, el tema de corrupción, que va a ser tema de campaña, eso va a ser las banderas fuertes. El pueblo, la ciudadanía obviamente cada vez se ha puesto más atenta cómo se están manejando sus recursos. Sabaneta ha sido bien calificado en el tema de manejo de los recursos. La Contraloría ha estado en nuestro municipio haciendo control y vigilancia, y en el tema de equipamiento de gobiernos anteriores sí se hicieron algunas observaciones en cuanto al pago de las cargas urbanísticas, pero en general el municipio no ha salido bien librado en manejo de los recursos públicos. Juan Carlos, usted es un tipo visionario, es un tipo que, como nos acaba de contar, ya es el 4º periodo en el Consejo Municipal, un tipo que lo reconoce toda la municipalidad. ¿Qué viene para vos? Pues, ¿cuáles son tus proyectos ahorita? Terminar seguramente, hacer una gran gestión en el Consejo Municipal, pero ¿cuáles son tus aspiraciones? Este es Tertulia Liberal, un programa que escuchan la mayoría de los liberales buenos de Antioquia. Y malos también. No, todos son buenos, todos son buenos. Y malos también. No, todos son buenos. Esa es la dinámica, la política, la diferencia. Muchas gracias, Andrés. Yo fui candidato a la alcaldía en la anterior, ahorita en el 2015. 2015 yo fui candidato, yo tenía el aval del Partido Liberal para ser candidato a la alcaldía. Yo pienso que el Partido Liberal tiene que recobrar su vocación de poder en el municipio de Sabaneta y en el país. Y esa vocación de poder está ligada a que tenemos que dejar los celos entre los diferentes matices liberales. En Sabaneta no es la excepción. Les cuento que nos pasa algo muy parecido. Lo que pasa en Antioquia, que aquí como hay fincas, pues, los celos. Nosotros tenemos que unirnos todos alrededor de un proyecto político. El Partido Liberal tiene la capacidad, tiene las personas competentes. Yo tuve que renunciar a esa candidatura liberal porque no encontré un consenso en algunos amigos liberales. Entregué el aval y decidí definitivamente volverme a lanzar como concejal porque no encontré realmente una unión dentro de los liberales. Ahorita, ¿qué se viene? Yo pienso que hay que insistir en que el partido tiene que tener un candidato a la alcaldía y un candidato que yo estoy completamente seguro que la ciudadanía sabaneteña lo está reclamando. Sabaneta hace muchos años no tiene un alcalde liberal. Sabaneta ha tenido alcaldes conservadores y ahorita el Centro Democrático. Ha sido la tendencia conservadora porque el matiz que hoy está gobernando a Sabaneta es de Luis Alfredo Ramos, es de esa tendencia, de esa escuela de Luis Alfredo Ramos que hoy está con el Centro Democrático. Sí, señor. Pero hoy Sabaneta, yo estoy completamente seguro que quiere un candidato que lo represente desde las toldas liberales, más por ese pensamiento que tiene el liberalismo, de defender las causas de los más débiles, de los necesitados, de las clases obreras, de los educadores, de los jóvenes, de las mujeres, donde nosotros somos muy fuertes. Las mujeres, hace poquito hicimos un evento y se sentía toda esa energía de la mujer sabaneteña. Más de 1.500 mujeres nos acompañaron en un evento que hicimos y se sintió toda esa energía, las mujeres reclamando espacios, porque en Sabaneta también no es la excepción. No le hemos dado el espacio a la mujer, se lo han tenido que ganar a pulso, Andrés. Juan Carlos, de esos 100.000 habitantes más o menos, ¿cuántos son más o menos el porcentaje nacidos en Sabaneta? ¿Cuánto porcentaje hay de Sabaneta? Yo hoy le coloco
35, 40 mil habitantes. O sea que eso son visitantes. Es que, de otras partes. Que sí, sí, claro. Un 40%, un 60% Es que como es tan buen vividero, Lógico, el tema de las lógico. constituciones, seguramente ha llegado mucho habitante del resto del Valle de Aburrá, sobre todo del sur, del Total. Envigado, de Caldas, del Medellín mismo. Hay gente que Nos trabaja amañamos en aquí. la doctora mucho. los Claro, nativos amañamos. somos 35, 40 mil. Mucha gente que trabaja en la Alpujarra, en la gobernación, alcaldía, los entes gubernamentales habitan en Sabaneta. Juan Carlos, en ese sentido, ¿cuál es tu posición ahorita que se está todo este tema del Partido Liberal, estos enredos jurídico-políticos que vos has conocido, ¿no? Porque has sido una de las personas que nos consulta permanentemente para enterarte, vos sos un tipo de partido, que eso es una de las cosas que yo personalmente admiro en vos, porque no solo sos concejal del Partido Liberal de nombre, sino que también sos genéticamente liberal y una persona que piensa liberal. Un hombre de pensamiento liberal. Sí, Así se totalmente, Juan Carlos, y es una persona que siempre está preocupada de estos asuntos del partido. ¿Cuál es tu posición ahorita que te escucha pues de ese asunto de la vocación de poder y que el partido lamentablemente hoy está en una crisis de legitimidad y de credibilidad muy profunda, que bueno, gente así joven como vos y tu equipo que es también esencialmente joven, ¿cuál es tu posición frente a estos asuntos del partido? Bueno, amante del partido completamente. Mi papá era conservador y mi mamá liberal, y yo me fui por la tendencia de mi mamá. Inteligente. ¿Quién manda en la casa? La mamá. Ya todos dos fallecieron, pues, pero mi mamá era la que mandaba en mi casa, exactamente. Y de verdad que ondeé las banderas liberales, y digo cuando las ondeé, literalmente me montaba esos carros desde los 14 años, 13, que se montaba uno a celebrar la victoria, y eso no se me olvida. Y de verdad que el pensamiento liberal lo quiero demasiado. ¿Qué pasa con el Partido Liberal? Yo creo que ha faltado organización. Y conectarse con las bases. Si el Partido Liberal representa las bases, el pueblo, no lo podemos dejar en letra. Tenemos que evidenciarlo. Y hoy creo que el partido se ha desconectado de la gente. Lo hemos elitizado un poquito, y lo digo con el cariño, con todo el respeto, por supuesto, a toda la dirigencia liberal nacional, de que se han desconectado de la gente. Y ahí está la clave. Incluso hoy lo estamos viviendo, doctor Andrés, que usted dio la lucha, y lo admiro y lo reconozco, esa lucha que usted dio para que desde lo legal, usted con sus conocimientos en derecho, se respetara la esencia de la ideología del Partido Liberal, y es volverla a conectar. Los directorios se habían convertido en algo muy literal, muy simbólico, pero no en la esencia, no en la conexión con la gente. Y eso hay que recuperarlo. Desde los estatutos del 2002, que los que están hoy rigiendo, yo creo que eso se va a recuperar. Darnos la importancia, tenernos en cuenta. Que no sea que solamente en campaña lo llamen los senadores y venga, es que a mí me dieron esta región y el aval yo lo doy, porque yo saqué la mayor votación en el municipio. Sí, eso no puede ser así. No, eso no puede ser así. Y nosotros lo vivimos. Y nosotros conocimos ese juego triste, y nos tocó jugar con esa triste realidad. Entender de que Sabaneta, por ejemplo, se lo entregaron como un feudo a un senador. Y entonces que quien estuviera con ese senador, a ese le iban a dar el aval. Y que Envigado se lo respetaban a otro, y así por sectores. No, por Dios, que sea la misma base la que diga. El municipio, el directorio municipal, la base, la gente de ahí, que lo tengan en cuenta, les digan, bueno señores, ¿cuáles creen ustedes que es el candidato que más quiere la gente? Que hagan una consulta, no sé, una encuesta, buscar mecanismos. Y yo creo que eso poquito a poco se va a estar recuperando. Con este trabajo que ustedes hacen, legal, jurídico, que lo necesitamos allá. Yo creo que se va a ir recuperando ese Pero espacio. concejal, va a ser muy difícil porque el Partido Liberal tiene vacas sagradas, y esas vacas sagradas fueron los que se desconectaron de los que ponen los votos, el pueblo. Total. Y entonces quitar esas vacas sagradas de allá va a ser muy complicado. Por eso la crisis del Partido Liberal va a ser para largo si no empezamos a quitar esas vacas. Y ayer renunció Simón Gaviria también a planeación, seguramente para como hijo de expresidente, seguramente va a ser fórmula de alguno de estos candidatos de Vargas Lleras. Lo más grave es que las vacas sagradas son de Bogotá, no son ni siquiera de Antioquia, son de Bogotá. Es que el problema del partido... Ese
que dice Albeiro y que estoy en esos temas, yo con Albeiro sí me identifico. No, no vamos a identificar. Porque recordemos que Albeiro es un liberal de derecha. Usted fue el que me tildó así, liberal de derecha. Liberal de derecha, pero eso sí, hoy tiene la camisa nacional y eso vale mucho. Oiga, esa camisa es campeona, ganador. Usted es un ganador que tiene la camiseta. Liberal de pensamiento, liberal, no de las vacas sagradas. Y estoy de acuerdo con eso. Al partido. A mí una vaca sagrada no me va a decir cómo debo de pensar, cómo debo de actuar con mi pueblo. Y esa es la diferencia, ¿o no? Y tenemos que descapitalizar al Partido Liberal, descentralizar al Partido Liberal. Es que las decisiones no se pueden seguir tomando en Bogotá. Sí, en Bogotá se sientan y definen los avales de Peque, el aval de Venecia, de Frontino. No, eso no puede ser en Bogotá. Tiene que ser la gente del municipio que en su directorio elegido popularmente tome las decisiones. Es que así tiene que ser esto. Eso no puede ser el bolígrafo de Serpa ni la gente que está ya sentada en Bogotá cómodamente, acorde a sus intereses, porque ellos obviamente dan los avales, pero los dan ¿qué? Con sus intereses políticos. Esto es un partido político, obvio. Sí, pero que sea el directorio municipal y esos mecanismos que plantea Juan Carlos que son importantes, la encuesta, la consulta popular, esos son los mecanismos democráticos que permiten que los liberales definamos los candidatos y no nos los impongan. Vamos a entrar en otro terreno espinoso, hombre. Voy a permitirme leer el comentario de la semana que he titulado "El cinismo de Uribe no tiene límites". Uno de los más enconados opositores al proceso de paz y a los elementos constitutivos de una implementación del mismo, como es el caso de la ley de tierras, es el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Uribe Vélez es fiel intérprete de la ultraderecha y se afincó en obstaculizar el proceso de paz negociado con las FARC, impugna la Justicia Especial para la Paz y se opone a ultranza a la ley de tierras. No lo vamos a aguantar diciendo nuevamente que es un perseguido político del gobierno, ahora que la Contraloría General de la República lo vincula con la acumulación de tierras en el país, encabezada por él e importantes empresarios, comerciantes y políticos. De acuerdo con el informe de la Contraloría, la sociedad agropecuaria El Ubérrimo, de propiedad del expresidente Uribe, sobrepasó los límites que plantean las unidades agrícolas familiares a través de la acumulación de baldíos en 103 hectáreas. Según la Contraloría, poderosos empresarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo y políticos como Uribe Vélez, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde y el actual ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, violaron las normas de propiedad de las tierras y a través de maniobras jurídicas lograron englobar sus predios o los de sus familias en dimensiones mucho más amplias que las que plantean las leyes a través de las unidades agrícolas familiares, que plantea el máximo de extensión que debe tener un predio productivo. La denuncia aparece cuando recientemente se conoció el documento que sería el proyecto de ley para el ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales, en el que quedan plasmados puntos alcanzados en el acuerdo de paz como el fondo de tierras y que sería tramitado vía FAXPRAC. Ese es el fondo de la cuestión. Por eso se opone el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque le tocan sus intereses particulares y por ello mueve a uno de sus alfiles, el presidente de Fedegan, José Félix Laborí, quien dijo en CMI sobre la ley de tierras, comillas, perturba la propiedad privada. El día que se vulnere la propiedad privada se prende la mecha. Uribe y sus correligionarios de la ultraderecha no se refieren a los verdaderos asuntos que son el foco del conflicto en el país, como son la inequidad social, la desigualdad económica y la concentración de la propiedad en pocas familias. Por ello, se empecinan a afirmar que la guerra interna del país se limita al terrorismo ejercido por las FARC y pretende ocultar la realidad como pretendiendo tapar el sol con un dedo. A lo largo y ancho del país, los campesinos colombianos han sido víctimas del poder de los ejércitos de derecha y de izquierda, que los despojaron de sus tierras y los convirtieron en desplazados, y ahora en el posconflicto es un deber reivindicarles sus derechos por encima de mezquinos intereses particulares y políticos.
Pues ese, como siempre, el interesante editorial de la semana de Alberto Escobar, esta semana dedicado al expresidente Uribe, que esas denuncias son muy graves. Yo sí creo que eso es grave. Lo de la Contraloría es muy delicado, y no solo frente a él, sino también frente a exministros del presidente Santos. O sea, no es solo con él, sino también con gente que son terratenientes y que se han enriquecido a costa de acumular tierras con orígenes turbios, pues, y bastante delicados. Saludamos al amigo Dorian Flores, del municipio de Caldas, quien es un reconocido artista, y pues con unas obras magníficas sobre la maternidad y la paternidad, y que he tenido la oportunidad de visitar en su taller y de acompañarlo ahora que vienen en una lucha en su municipio. También hay que aclarar que intentamos comunicarnos con el alcalde Carlos Durán y no ha sido posible que responda al llamado para dar pues el derecho a la réplica y que nos permita generar un debate, pero él no se ha negado a salir a los medios, y ya es un tema pues personal del alcalde. Pero vamos a escuchar entonces a Dorian Flores, quien viene haciendo unas denuncias frente a la posible demolición del Palacio Municipal, que tenemos entendido es patrimonio municipal declarado en el plan de ordenamiento territorial del municipio en el año 2010. No es restauración, sino... Sí, están hablando de demolición y no de restauración. Entonces eso nos lo va a aclarar Dorian. Buenas tardes, ya las 12:05 de la tarde. ¿Cómo vas, hombre? Y bueno, cuéntanos lo que viene pasando en el municipio de Caldas. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad que nos dan para hablar de este tema tan caldente, pues para los caldeños que están acabando con el patrimonio. Y este es una alcaldía que data de unos 120, 130 años, y que está declarada bajo criterios del decreto 763 del 2009 en su artículo 6, por tener elementos arquitectónicos que son muestra de la época, por materiales originales con muros de tapia pisada, cubierta de tejas de barro, carpinterías de madera, de trabajos artesanales encalados, corredores perimetrales, y tiene en su interior un patio con un empedrado que es único en la región. Entonces, esto hace parte de la arquitectura doméstica de la colonización antioqueña, de alta valoración que ellos no han tenido en cuenta. Y fuera de eso, dentro de este recinto del Consejo hay una obra del gran pintor Germán Arrubla, que no solamente es reconocido a nivel de la región, sino a nivel internacional. Ha sido miembro de la Real Academia de Escultores de Londres, y entonces eso no lo han tenido en cuenta. Su obra también está allí catalogada pues, con los derechos de autor, según la ley 44 de 1993. Tiene su asentamiento allí en Bogotá, en el registro de patrimonio también, y entonces tampoco lo han tenido. Hay dos problemas que tiene esta administración y no los han tenido en cuenta, y allí se piensa construir una edificación moderna en el Parque de Caldas. Eso es algo que va a afectar no solamente el paisaje del parque, sino que yo pienso que las leyes hay que respetarlas, porque nosotros ya tenemos una respuesta del Instituto para la Cultura de Antioquia, donde nos dicen que se requiere un concepto favorable de parte del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 5, la ley 1185 del 2008, y modificatorio del artículo 8 de la ley 397 de 1997. Entonces nosotros estamos bien informados de todo lo que pasa y lo que aqueja, pero ellos no han tenido en cuenta esto. Ellos van que por encima de la ley. No sé qué es lo que va a pasar. Esta lucha pues que ya está tomando unas dimensiones muy grandes, realmente hemos dicho que al alcalde le ha faltado voluntad de diálogo. El alcalde es liberal y hay que decirle que se le ha sugerido que dialogue con ustedes, porque el sector cultural de Caldas es muy importante. Tengo entendido que en el día de ayer o el día miércoles realizaron una reunión en el Consejo Municipal de Caldas. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cuál es el ambiente de los concejales frente a este tema que es bastante crítico en el municipio? Sí, de allí fuimos 3 personas que hacemos parte de este comité que se creó, Comité Municipal de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y de la Cultura Caldeña, y entonces hacemos parte de este comité. Fuimos a exponerles que esta alcaldía sí tiene esta parte de patrimonio, personas entre los 3, yo creo que llevamos más de 65 años trabajando en esta administración, porque yo también trabajé 10 años con la Casa de la Cultura. Las otras 2 personas se jubilaron allí,
uno trabajó muchos años en el Consejo, el otro en Obras Públicas, conocen bien el tema, lo expusimos y les dije, los alertamos también de los que podrían caer en estos problemas también jurídicos, porque usted sabe que la ley del autor y la ley del patrimonio también, eso lleva sanciones, y si van a demoler esto diciendo es un patrimonio que es un referente para los caldeños. Yo pienso que eso lo han tenido inclusive en cuenta con las mismas publicaciones, porque yo aquí tengo una publicación del patrimonio urbanístico del Valle de la Urrá del 2011, cuando fue el área cumplía sus 30 años, y en las páginas de acá pues donde muestran hasta los planos, cómo iba a ser respetando el espacio. Y entonces no entendemos por qué de un momento a otro cambiaron el norte o el área metropolitana perdió el norte o Caldas está perdiendo el sur, es lo que yo digo. Como bien lo decías, esa pintura hermosa que está en el Consejo, llamada Cielo Roto, el riesgo de demoler ese patrimonio tan importante para los caldeños. Bueno, ¿qué se viene en esta lucha? Ustedes han hablado con el alcalde, ¿qué se ha hecho y qué viene ahorita? Porque yo veo que ese movimiento está creciendo mucho, y además que el alcalde ganó por muy poquitos votos, o sea, le ganó por 200 votos de diferencia a su contendor. Entonces la legitimidad y bueno, y veo como cierta división en el municipio frente a esta problemática. ¿Qué se viene? Ustedes como movimiento cultural y todo esto. Sí, le cuento que esto es una bola de nieve que está creciendo. Queremos solicitar una audiencia pública y que también el área metropolitana venga a explicarnos por qué no le dan continuidad a sus proyectos que vienen de varias alcaldías pasadas, donde ya habían establecido planos, respetaban el espacio que se le iba a entregar una vez fuera reestructurado y todo, entregaría la Casa de la Cultura para los talleres, y así harían en una sola obra, harían dos cosas importantes para el municipio. Vendrían a apalancar el plan decenal de cultura, entregándole este espacio a la Casa de la Cultura, porque allí hay un hacinamiento muy grande de más de 3.000 personas que atienden en los talleres de la Casa de la Cultura, y entonces tendrían una sede nueva y por ahí derecho estarían ayudando a fortalecer la Casa de la Cultura. Entonces no veo por qué desde el mismo área metropolitana se prestan para esto. Entonces eso es lo que los caldeños no entendemos, que pensamos que el área metropolitana era para ayudar a los municipios y no para afectar el patrimonio y la cultura. Dorian, Tertulia Liberal se escucha en todo el departamento de Antioquia, además por redes sociales y en cualquier parte del mundo por medio de su página web. ¿Cuál es la invitación final a la gente que nos escucha? O sea, ¿por qué hemos de estar pendientes de lo que está pasando en Caldas? Eso, quiero hacer una invitación a todo el área metropolitana, a todas las fuerzas vivas del arte y de la cultura, para que nos ayuden, porque hoy es en Caldas y mañana en otro municipio del área metropolitana, y tenemos que hacer respetar esto. Tenemos que los caldeños, los de Barbosa a Caldas, todo el área metropolitana unidos, para que hayan que puedan organizarse unas políticas culturales bien organizadas y que se respete el patrimonio. Yo pienso que desde el mismo área metropolitana deben haber unas políticas culturales que respeten, porque la cultura siempre es la cenicienta de todo, tanto cuando se les va a aceptar los dineros que se deben dar de la nación, del departamento, siempre somos los últimos para todos, y en el tiempo de elecciones ahí sí nos buscan para que les ayudemos. Entonces, que no piensen que las próximas elecciones que están próximas, pues muy cercanas, también vamos a movernos nosotros a favor de ellos. Dorian, muchas gracias, hombre. Espero también estarlo acompañando el 25 de mayo en la reunión que tienen programadas con todo el sector cultural, para que sigamos dando esta lucha y cuente con el respaldo de Tertulia Liberal y para que esto se conozca. Igualmente invitamos al alcalde Carlos Durán a que dialogue con ustedes y que no vaya a demoler este patrimonio tan importante del Valle de Urrá. Sí, con la ayuda de todos ustedes, yo espero que lo podamos lograr. También tenemos un encuentro nacional que el 21 de mayo es un movimiento que ha ido creciendo, la Unidad Nacional de Artistas. Vamos a reunirnos allí el 21 de marzo, y entonces este encuentro también va a ser muy importante allí en el Teatro La Candelaria. Yo creo que es unir las fuerzas de toda la cultura para que de una vez por todas, cada vez que se vaya a construir algo, pase como en Europa, que siempre en Europa tienen las bellas artes antes de que se va a demoler algo, a ver si no hay algo de patrimonio. Allí funciona muy bien, porque siempre las bellas artes son las que dan el aval. Muchas gracias, Dorian. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy buen día.
Bueno, vamos a cambiar de tercio en este momento. programa hoy ha estado muy movido, muy pero yo quiero hacer una pequeña interpelación ahí, hombre Andrés, cuando usted habla siempre de legitimidad. En un Estado social de derecho, la diferencia en la democracia son los votos. Si yo puedo ganar por mi voto, por una sola cabeza, como decían en la ITIPA, significa que es el ganador, no significa que le falta la legitimidad del pueblo, Andrés. Yo creo que por eso me dirán que soy liberal de derecha. Al pueblo lo pusieron a elegir entre Barrabás y Jesús y escogió a Barrabás. Bueno. O sea, la democracia no siempre funciona, y yo creo más en el poder de la racionalidad. Yo soy abogado, y los abogados, por ejemplo, que la gente critica que las decisiones de la Corte Constitucional, se supone que la Corte Constitucional es el órgano rector quien interpreta la Constitución política, y no es como esta semana que estaban promoviendo un referendo discriminatorio. No, ¿qué votación? No, ¿cuál votación? Si ponen a decidir aquí qué es mejor, quiénes son más hinchas de Nacional, de Medellín, seguramente va a ganar el Nacional. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los del Medellín? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los de Millonarios? Entonces vamos a desconocer. Pues, el pueblo, ¿cómo elige a sus gobernantes? La democracia es distinto. Entonces, ¿qué significa aquí? Que lo que necesitamos tener es que un pueblo ignorante escoge a su burro. Usted no puede someter los derechos de las minorías al escrutinio popular. ¿Por qué? Porque la mayoría van a decidir de acuerdo a sus intereses. Claro, porque las minorías son eso, minorías. Son minorías, bueno, van a perder. Vamos a cambiar de tercio. Ahorita, después de que terminemos Tertulia Liberal, continuamos con ese tema. Pero la tertulia ya al frente. A ver, cambiando aquí un poquito el tema, ya fue sancionado por el alcalde el acuerdo 55. Y aquí sí le toca pues el turno completo. Albeiro, hágale, despáchese. Para que se despache. Y el asunto es el siguiente, a ver, Albeiro fue juicioso en el seguimiento al trámite de este proyecto en el Consejo de Medellín, y ha sido un estudioso de ese tema. Por eso queremos que hoy nos diga ya que es un hecho cumplido, que fue sancionado como acuerdo, qué es lo que sigue de ahí, Albeiro. Yo lo que veo, lo primero que tengo que ver antes de actuar es que lo publiquen en la página, en la Gaceta. ¿Ya lo publicaron? No lo han publicado. Eso no entra en vigencia hasta que no lo publiquen, hasta que entre el pueblo lo conozca y ahí sí poder ejercer. Mire, Alberto, más de uno me estuvo criticando que porque no estuve en todos los debates. Es que yo no necesito estar en todos los debates. Yo fui al preciso, al que era, en el momento en que el alcalde llamó al consejo para abrir extras precisamente para tratar este tema, y fui el último que intervenía allá y les hice la advertencia. Ojo, muchachos, que ustedes no son competentes, porque es que están desconociendo a una autoridad que la Constitución y la ley le está entregando a las juntas administrativas locales. Y no lo digo yo, lo vienen diciendo los jueces. Entonces ahí es donde uno, concejal, donde uno tiene que estar muy atentos qué es lo que va a votar en el momento en que se lo presenten. Simplemente cuando hablan de coalición del alcalde, eso ya lo tenían cocinado. Entonces, ¿qué hay que esperar? Yo de corazón se lo digo, estoy esperando a que lo publiquen, porque desde la universidad vamos a presentar la acción legal para declararla inconstitucional, porque es por falta de competencia, ni el consejo, oiga, ni siquiera el alcalde, en el tema que tiene que ver con la planeación local y el presupuesto participativo, se llama una sola autoridad que tiene competencia, de acuerdo al 318 de la Constitución, a la ley 136, artículo 131, que duele la que le duela, la atiende la Junta Administradora Local, que son autoridades locales, y no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Albeiro, esto, como aquí nos escucha mucha gente que no son abogados, y de pronto hay que hablarles un poquito más desmenuzadito, ¿cierto? Más concreto. ¿Por qué es importante esta lucha, y ahora con la aprobación de ese acuerdo 55? Para la gente eso es que los beneficia, hombre, esa pelea que vos llevas dando ya hace más, desde que naciste, yo creo que naciste peleando con el PP. Es que mire, usted lo acaba de mencionar, PP, ¿qué significa PP? Pelear por plata. Y que fuera por plata, oiga, que fuera por plata, por el 5% del presupuesto, de las moneditas de inversión, del presupuesto de inversión, que se lo tiran a la gente para que se maten por él, porque no nos vamos a equivocar. Pero entonces que no les den el 5%. ¿Ah? Entonces que no les den el 5%. No, es que no debería ser el 5%, debería ser por lo menos el 50% y hasta el 100%, porque al fin y al cabo la soberanía la tiene el pueblo, y el pueblo es el que le dice al gobernante qué es
lo que necesita, y no desde el gobernante al pueblo le voy a mandarle una botella de whisky. No, venga, aquí lo que no necesitamos una botella de whisky, lo que necesitamos es agua potable, porque mire, yo lo voy a poner así sencillo, en la Comuna 13 hay más de 5.000 niños que se acuestan con hambre, vamos a mirarlo. Y las escaleras eléctricas que nos metió el señor Alonso Salazar, ¿qué? ¿Eso resolvía el problema insatisfecho que nosotros teníamos? No, señores, qué pena. Una de las funciones que tiene la autoridad es resolver los problemas insatisfechos en nuestras comunidades. Volvemos al mismo punto. Cuando uno planea resolver los problemas insatisfechos de nuestras comunidades, nos toca mirarles desde la misma casa. Venga, ¿qué le hace falta a usted? Desde la casa al barrio, a la cuadra, ¿qué le hace a la cuadra? Al barrio y luego a la comuna. Y así es que se construye. Pero Andrés, no vamos a decir mentiras. La Avenida del Río, con tantas problemáticas que tenemos hoy en Medellín, no resuelven los problemas que tenemos de fondo. Y esa es la discusión que yo he tenido. Ahora con el presupuesto participativo, vea, es peor este acuerdo que acabaron de aprobar que el mismo acuerdo 43 que el tribunal les anuló. ¿Por qué? Porque desconocieron totalmente la participación que la misma comunidad le estaba exigiendo al Estado. Venga, es que somos nosotros los que le decimos que necesitamos, y no la alcaldía ni el consejo. Esperaremos. Yo siempre he dicho que las discusiones siempre se dan cuando existe ese tire y afloje entre la ciudadanía y los gobernantes. Hay un otro poder, Andrés, que usted lo conoce, que es el judicial, que nos dice que es el único, y lo digo así, porque nosotros no interpretamos ni la Constitución ni la ley, nosotros la argumentamos. Los ciudadanos o los abogados argumentamos y le decimos, señor juez, eso es lo que está pasando. ¿Qué hace el juez? Ahí sí interpreta qué quiere decir la Constitución, qué quiso decir el legislativo en el momento de tomar decisiones. En el acuerdo 43, ¿qué decisión tomó el tribunal? Anuló los 3 artículos que tumbaba todo el presupuesto participativo. Y mire lo peor, no lo metió en el nuevo acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde queda la ciudadanía? ¿Cuál va a ser la decisión de la ciudadanía? Todo el Consejo de Medellín se lo entregó ¿a quién? Al alcalde, para que le haga con él lo que se le da la gana. También desconociendo algo, que la 1551 del 2012, en el artículo 17, parágrafo 3, que fue adicionado por la 1551, ¿qué les dijo? Dice así: el Consejo Municipal o Distrital podrá constituir, para apoyar una inversión social en los corregimientos y comunas o localidades, un presupuesto participativo que permita a los ciudadanos, oigas, entiéndase, a los ciudadanos deliberar y tomar decisiones en donde más le convenga. Y lo dice a renglón seguido, a través de la Junta Administradora Local. Y no dice ni el consejo, y no dice que sea el alcalde. El legislador le dijo, sí señor, los consejos pueden sacar ese rublo del presupuesto participativo para que la comunidad decida y resolver los problemas insatisfechos que tengan ustedes allá en esa localidad. Pero eso sí, la comunidad decide en dónde y no el alcalde. Y eso lo tiene que hacer ¿quién? La Junta Administradora Local, porque es una autoridad. Y es la Junta Administradora Local la que tiene que reglamentar cómo. Porque es que no sería lógico que los actos que tiene la Junta Administradora Locales, que son resoluciones, que tienen presunción de legalidad, porque son actos administrativos, que tienen que ser ejecutados por el alcalde y que tienen control previo del juez contencioso, no vayan a ser vinculantes y después digan que la comunidad no puede participar, que porque el alcalde está diciendo en un decreto cómo es que lo deben de hacer. Yo creo que esa es la discusión y nos tocará llevarlo hasta el juez y miraremos a viar. Yo me demoré desde el 2010 al 2013, casi 3 años para que saliera el fallo del acuerdo 43. Particularmente yo comparto esa lucha, además porque aquí hemos defendido el papel y el rol que deben de ejercer las juntas administradoras locales, que no, pues que son elegidas popularmente y son las que deben de determinar, como bien lo dice Albeiro, en su autonomía, en su independencia y como autoridades locales o comunales, la destinación del presupuesto. O sea, aquí se les, tanto en el acuerdo 43 y ahora parece que en este proyecto de acuerdo 45, que todavía no ha sido publicado, siguen siendo como convidados, ¿cierto? Convidados de piedra. Convidados, ahí como para tenerlos, pero constitucionalmente el papel de las JAL es el de determinar el presupuesto de inversión en su comuna. Y eso se está desconociendo por parte del gobierno municipal y es bastante grave, y yo creo que eso es uno de los vicios de constitucionalidad que seguramente muy bien alegará, como siempre lo hace Albeiro Sánchez. Albeiro, aparte de esta acción legal, digamos, ¿a qué se exponen tanto
los concejales al haberle dado trámite y aprobación a un acuerdo en el que no eran competentes? Recuerdo muy bien, Alberto, gracias por recordarme, en la intervención que le hice al Consejo en las extras, que por cierto al señor presidente del Consejo no le gustó mucho, a Jesús Aníbal, cuando les dije que eran responsables y aprobaban eso, que estaban prevaricando. Es que, concejal, mire, el artículo 6 de la Constitución es muy clara: responsabilidad jurídica de los servidores públicos. Si usted va en contra de lo que dice la Constitución y dice la ley, están prevaricando. Y ese prevaricato está establecido, Andrés, usted que es abogado, en el 413 y en el 414 del Código Penal. Y es muy claro. Y es que cuando un ciudadano lo señala y les dice, es que ustedes van para la cárcel porque están prevaricando, no les gusta, pero hacia allá vamos. Es más, ¿qué espero yo? Con el fallo del decreto 1205 que el señor Aníbal Gaviria reglamentó después de que el tribunal lo anuló, pues ahí prevaricó. Estoy esperando a que salga el fallo para solicitarle a la Fiscalía, a la Procuraduría, que inicie el proceso pertinente, porque eso no se puede quedar así, porque entonces hoy elegimos nosotros a nuestras autoridades y las autoridades hacen lo que se les da la reverenda gana. Solo que lo que necesitamos es denunciarlos para que los entes competentes de control ejerzan su función y su competencia en ese ámbito. Bueno, este tema... Hoy estuvo muy buena la tertulia, muy tiene interesante. de largo y de ancho, y vamos a estar pues atentos a que se publique la Gaceta, y si llega a mis manos te la voy a entregar primero. Inmediatamente. Ey, vení, yo te los veo todos canosos, hombre. ¿Qué les sí. pasa, muchachos? Eso es la sabiduría. Voy a mandar para el ancianato de Sabaneta. No, esa es la sabiduría. La sabiduría. Bueno, de todas maneras, a nuestros oyentes les deseamos un feliz día en lo que resta de la semana, y los esperamos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en una nueva tertulia liberal.